¿Qué significa ley en el pensamiento hebreo? El motivo por el que comenzamos con este tema, la diferencia entre pensamiento griego y pensamiento hebreo, es para aplicar el mismo principio a la palabra ley, a la palabra Torah. ¿Sí? Torah se tradujo como ley en nuestras Biblias. Leamos el siguiente versículo, Salmos 19:7. La ley de Adonai es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Adonai es fiel, que hace sabio al sencillo. Bajo el pensamiento con el que fuimos educados, que es un pensamiento griego occidental, ¿qué imágenes llegan a nuestra mente cuando leemos la palabra ley? Podemos pensar en una regla o norma, prohibiciones, obligaciones, multas, castigo. Ley te remite a pensar en cárcel, una lista de reglamentos, lo relacionamos con legalismo incluso. La palabra ley viene del latín lex o legis, que significa lista de reglas. Sin embargo, esta descripción no es congruente con el versículo que acabamos de leer. Salmos 19:7. La ley de Adonai es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Adonai es fiel, que hace sabio al sencillo. Entonces quiere decir que no hemos comprendido el concepto correctamente. Cuando veamos lo que significa la palabra ley con un pensamiento hebreo, vamos a descubrir que va más allá de una lista de leyes o normas. ¿Qué significa la palabra Torah? La palabra ley en hebreo es Torah, y la palabra Torah en hebreo se traduce como instrucción, enseñanza y dirección. Torah es la instrucción, la enseñanza y dirección con la finalidad de bendecir a quien está recibiendo esa instrucción. Por ejemplo, un padre es una autoridad para su hijo. Un padre que ama va a instruir, va a dirigir, va a enseñar para bendecir y beneficiar a su hijo. Cuando hablamos de la palabra ley con el pensamiento griego, parece que es algo que nos limita, que nos priva, que nos quita, nos castiga, como si se tratara de algo impuesto. La palabra ley tiene una connotación negativa, pero cuando asumimos el pensamiento hebreo de la palabra ley, que es Torah, la perspectiva cambia por completo. Por ejemplo, la instrucción no nos limita, sino que nos brinda sabiduría. La enseñanza es para aprender algo útil, nos brinda conocimiento. La dirección nos provee propósito y objetivo. ¿Notas cómo cambia la perspectiva? Ahora podemos comprender mejor el versículo Salmos 19:7. La instrucción, dirección y enseñanza de Adonai es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Adonai es fiel, que hace sabio al sencillo. Hay algunos versículos donde la palabra Torah sí se tradujo correctamente como enseñanza o instrucción. Veamos. Proverbios 6:20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. La palabra que se utiliza para enseñanza en el hebreo es Torah. No es cualquier enseñanza. Dice que es la enseñanza de una madre a su hijo. Si eres padre o madre, ¿qué tipo de enseñanza le das a tus hijos? Por supuesto, le das instrucción y enseñanza que es para su bienestar, enseñarles a amar al Eterno, enseñarles hábitos y comportamientos saludables, instruirlos para que ellos mismos formen una identidad y las convicciones que les van a ayudar en su vida adulta, para convertirse en mujeres, en hombres de bien, de influencia positiva en su entorno. Eso es Torah, instrucción, enseñanza y dirección. Y ese es el mismo corazón de nuestro Padre Celestial. Ese es su deseo para con su pueblo, para con sus hijos, instruirnos, dirigirnos y enseñarnos. Entonces, ¿Torah es algo bueno o es algo malo? Por supuesto que es algo bueno. Leamos Proverbios 6:23. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. La palabra enseñanza es la palabra Torah, entonces dice que la Torah es luz. Cuando leemos con atención y valoramos estos versículos adecuadamente, nos damos cuenta que la Torah del Creador nos iluminará con sabiduría y conocimiento. Otro ejemplo es Proverbios 1, 8 y 9. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza. Así como los padres instruyen en amor a sus hijos, el Creador instruye a sus hijos, su pueblo, por medio de la Torá. Y ese es el propósito de la Torá, mostrarnos su amor.
Ahora que comprendemos el concepto de Torá, te pregunto, ¿qué pasaría si en todos los versículos de la Biblia donde aparece la palabra ley se tradujera como instrucción, enseñanza y dirección? Sería muy interesante. Cambiaría el sentido de cómo interpretamos las escrituras. Lograríamos una correcta interpretación del texto. Veamos un ejemplo. Proverbios 3:1. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y paz te aumentará. Aquí se entiende que se hace referencia a la ley del Creador. Es curioso que los traductores no tradujeron enseñanza o dirección. ¿Por qué cuando se trata del Eterno se traduce como ley? Es porque se tradujo bajo pensamiento griego. Es un sesgo doctrinal de los traductores, pero ahora sabemos que la Torá es instrucción, enseñanza y dirección. Proverbios 28:4. Los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos. Los que dejan la instrucción del Creador alaban a los impíos, es decir, a los pecadores. El sistema religioso actual enseña que la Torá, la ley del Eterno, ya no es vigente. Es una forma de rechazar la instrucción del Eterno, pues dice que quienes rechazan la Torá alaban a los impíos, a los pecadores. Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley, la Torá, su oración es abominable. ¿Te das cuenta? Esto está en nuestras Biblias, pero no lo comprendíamos porque veíamos el texto con un pensamiento griego, pero ahora lo podemos comprender correctamente bajo el pensamiento hebreo. Dice que si apartamos nuestro oído para no oír su enseñanza, su instrucción, su dirección, nuestra oración será considerada abominable para el Eterno. La palabra Torá tiene su raíz en la palabra yará. Esta raíz, que es yará, significa apuntar, lanzar a un blanco, lanzar con colocación o señalar. En esencia, Torá significa dar en el blanco. Entonces, Torá es algo que nos dirige, nos apunta hacia algo o hacia alguien. La instrucción, la enseñanza y dirección tiene el propósito de dirigirnos hacia el Mesías. Juan 5:46-47. Porque si creyeseis a Moisés, refiriéndose a la Torá, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creéis en mis palabras? La Torá es como si se tratara de un GPS que nos indica la ruta para llegar a nuestro destino, ser como el Mesías Yeshua. El mismo Mesías le dijo a sus discípulos, síganme. Esto no significa caminar detrás de él, significa seguir su ejemplo, imitar su vida, guardar los mandamientos que él guardó. Él guardó Torá. Por eso dice en 1 de Juan 2:3-5. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Elohim se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Si Torá es dar en el blanco, ¿qué sería lo contrario? Errar o fallar en el blanco. Errar en el blanco tiene una palabra en hebreo. La palabra en hebreo para errar es hatá. Hatá es la palabra que significa errar en el blanco. Ahora, ¿cuál es la palabra en español para la palabra hatá? ¿Cómo aparece en nuestras Biblias? La palabra es pecado. Pecar tiene muchas definiciones en el pensamiento griego. No te portaste bien, te alejaste de Elohim, haces daño al prójimo. No tenemos una idea clara de lo que es pecar en el pensamiento griego, pero en el pensamiento hebreo la palabra pecado es muy precisa su significado. Pecado es errar en el blanco. Si dar en el blanco es Torá, entonces pecar es transgredir la Torá. Y esa es la definición hebrea que está en la Biblia. En 1 de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, la Torá, la instrucción, pues el pecado es infracción de la ley. Tiene sentido porque la Biblia está escrita con pensamiento hebreo. Todo aquel que comete pecado infringe la instrucción, la dirección, la enseñanza de Elohim, porque pecado es infracción de la Torá. Ahora, considerando lo aprendido, vamos a aterrizar la definición de Torá.
Torá la podemos definir como el conjunto de instrucciones y enseñanzas del Creador que tienen la intención de dar dirección a la vida del hombre para que logre perfeccionarse, madurar y vivir en bienestar según la voluntad del Eterno. Te invito a que cuando leas tu Biblia, cada vez que veas la palabra ley, especialmente cuando se refiere a la ley del Eterno, mentalmente cambies el concepto por instrucción, dirección y enseñanza, y podrás comprender versículos que antes no eran tan claros. Te invito a escribir en los comentarios aquellos versículos donde es utilizada la palabra ley en un sentido positivo por parte de la Biblia y lo comentamos en un próximo video. Para finalizar, reflexionemos lo siguiente. Algunos de ustedes iniciaron en la Iglesia Católica, luego pasaron al cristianismo evangélico y aprendieron a desechar la idolatría. Seguramente destruiste esas esculturas o imágenes de santos, vírgenes que se adoran en esa religión. Comenzaste a restaurar tu relación con el Eterno por medio del Mesías. Comenzaste a ajustar tu vida a la palabra del Creador. Si fue tu caso, quiere decir que fuiste transformado por la Torá, aunque no sabías que era Torá, pero la Torá comenzó a ejercer cambios positivos en tu vida. Lo que quiero decir es que esa misma transformación puede continuar, porque la Torá es viva y activa. La Torá, si lo permitimos, puede transformarnos continuamente. Dejar hábitos, tratar con nuestro carácter, restaurar la relación con el Creador, llegar a la estatura del varón perfecto que es el Mesías. Nuestro Padre, quien nos instruye, enseña y dirige, nos está llevando a conocer nuestras Biblias de una forma diferente y más real porque tiene un propósito para nosotros.